Cuba, un país insular ubicado en el Caribe, conocido por su riqueza cultural, su historia revolucionaria y sus paisajes paradisíacos. Su capital, La Habana, una ciudad vibrante con una arquitectura colonial impresionante y una vida cultural muy activa. Descubierta por Cristóbal Colón en 1492, Cuba fue la colonia española hasta 1898, cuando pasó a estar bajo la influencia de Estados Unidos. En 1959, la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, transformó el país en un Estado socialista y un sistema de partido único. Su economía ha dependido del azúcar, el tabaco, el níquel y el turismo y la cooperación internacional. A pesar del embargo impuesto por Estados Unidos desde 1962, Cuba se ha mantenido muy fuerte en la salud y en la educación pública, reconocidos mundialmente. Culturalmente es la cuna de los géneros musicales, como el son cubano, la salsa y el mambo, y figuras icónicas como José Martín, Celia Cruz y el Compay Segundo, llevando a Cuba llevando su identidad al mundo. Hablar de los ingresos, gastos y deuda pública del país cubano. Los ingresos públicos del país cubano provienen principalmente de la recaudación tributaria, impuestos sobre las utilidades, ventas, servicio, así como también los aportes de las entidades estatales. En cuanto a los gastos, tienen lo que son los gastos corrientes, allí están inmersos lo que son los salarios del sector público, los gastos operacionales, y tenemos los gastos de capital, que allí están inmersos lo que los gastos por inversión en infraestructura y los gastos por transferencia de capital. Estos dos indicadores han tenido una serie de variaciones. En el año 2020 los ingresos públicos decayeron un 20% y los gastos públicos redujeron un 3%. Esto en relación a que fue el año de la pandemia COVID-19. En el año 2022 los ingresos públicos aumentaron un 6,5% gracias al aumento que se tuvo en los impuestos sobre utilidades y servicios. Para el año 2023 se tenía proyectado un incremento del 2,8%, gracias pues al aumento de los ingresos tributarios, que fueron un 30,5%. Cabe resaltar que en este año los ingresos no tributarios decayeron un 20,8%. ¿Sí? En cuanto a la deuda pública, esta representa realmente el total de las deudas financieras del país a nivel interno y externo en relación con el Producto Interno Bruto. En el año 2017, la deuda pública del país cubano representaba un 47% del Producto Interno Bruto, lo cual es más probable que esa deuda haya aumentado en relación a los gastos y las contrataciones y las medidas fiscales que tomó el gobierno cubano para mitigar los daños de la pandemia, ¿sí? Estos indicadores de Cuba pues realmente nos muestra que la situación fiscal es delicada, tiene un bajo crecimiento económico, un aumento en la inflación, dificultades en el sector externo, a pesar de que ha tomado medidas fiscales y ha apoyado a las pequeñas y medianas empresas para impulsar la economía, pues las medidas y los resultados que se han obtenido no son de pronto lo que se espera, ¿sí? Siguen teniendo una economía limitada, problemas en las estructuras y pocas inversiones y pocos financiamientos. El gobierno cubano ha adoptado varias medidas de política fiscal en respuesta a los desafíos económicos recientes. La primera sería el incremento salarial en el sector público. En el 2019 se aumentaron los salarios del sector presupuestado, lo que requirió ajustes en los ingresos y gastos públicos. También se ha implementado el ordenamiento monetario. En el 2021 se implementó una unificación monetaria que incluyó aumentos salariales y de pensiones en el sector estatal, afectando las finanzas públicas. También Cuba ha implementado las reformas tributarias. En el 2022 se registró un incremento en la recaudación de impuestos sobre utilidades y servicios. Esto reflejó posibles ajustes en las políticas tributarias, con el fin de aumentar los ingresos fiscales. Estas medidas reflejan los esfuerzos del gobierno cubano por ajustar sus políticas fiscales para enfrentar los desafíos económicos, pues incluyendo la necesidad de aumentar los ingresos públicos y controlar los gastos en un contexto de restricciones financieras. A manera de conclusión,
y desde el enfoque de las finanzas públicas, el análisis de la estructura económica de Cuba revela un alto grado de intervención estatal en la generación de ingresos y en la asignación de los gastos públicos. La economía cubana, basada en un modelo socialista, depende en gran manera de la recaudación tributaria, los aportes de las empresas estatales y sectores estratégicos como el turismo y la exportación de los servicios médicos. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal enfrenta desafíos significativos debido a las restricciones externas, baja productividad interna y una estructura de financiamiento limitada.